Acción Elevadores e Hidrogrúas estamos orgullosos de ser sanfrancisqueños. Orgullosos por facilitar los trabajos en altura y el manejo de carga con eficiencia y seguridad. De generar trabajo de calidad con tecnología 4.0 y de exportar nuestro trabajo a más de 20 países. Orgullosos de trabajar con los emprendedores, las instituciones y los clubes locales. Estamos orgullosos de cumplir nuestra misión de crecer y hacer crecer, apuntando cada vez más alto desde nuestra ciudad. Acción. Elevadores e Hidrogrúas. Somos Acron. Estamos aquí, cosechando juntos los frutos de la siembra, enriqueciendo nuestro suelo, apoyando estratégicamente la producción de alimentos, tirando hacia adelante, empujando a plena potencia para dejar buenas huellas. Siempre junto al productor. Acron, siempre Acron. Macoser, para sus productos Singer y Florencia, presenta con exclusividad este programa de difusión educativa y cultural. Nueva edición de Huellas de los 90, el Huellas donde las vivencias que les podemos transmitir, además de la contextualización histórica que aporta Arturo Bienedegui, en la que yo puedo contribuir en algo, es un Huellas donde les estamos entregando imágenes, les estamos entregando entrevistas entrañables que nos pintan de una manera realista y directa la década del 90, una década que estamos abordando desde la perspectiva política, económica, social, institucional, deportiva, todas las miradas posibles. Y hoy una mirada, un Huellas de los 90 político, un Huellas de los 90 donde un protagonista importante de varias décadas de la historia argentina, de la historia militar y de la historia política argentina, hace una pasada por San Francisco y Arturo nos va a explicar, nos va a contar primero quién es esta persona, este personaje de la historia argentina y qué es lo que vino a hacer a nuestra ciudad. Arturo, las campañas políticas le permiten a la ciudad de San Francisco recibir a las personalidades más importantes de la política nacional. Y sí, esto fue así también en los años 90. Claro, desde siempre. O sea, recordar que en algún momento hablábamos de la presencia de Alvear, sí, Perón, Ilia, Frondizi, en fin, San Francisco y la región han sido siempre, por su situación económica, su situación social, muy tenido en cuenta por los candidatos, claro, ¿cierto? En distintos momentos. Que venían a visitar, a hacer sus actos, incluso recordás que en el año 1983, sí, señor, para la primera elección en el retorno de la democracia, tanto Raúl Alfonsín como Ítalo Luder vinieron a San Francisco casi sobre el final de la campaña, o sea, porque, en fin, desde acá hay una irradiación importante hacia lo que es la provincia de Santa Fe, la provincia de Córdoba. En ese caso, bueno, luego vamos al tema nuestro, ¿no? Pero en ese caso con dos actos masivos que permitían comparar claramente las diferencias de estilos discursivos, pero también las diferencias de estilos de convocatoria a esos actos, ¿no? Claro, los actos incluso fueron, de Luder y de Alfonsín. Claro, fueron en 2 días seguidos. Claro. Un sábado estuvo Alfonsín y al domingo siguiente, incluso utilizando el mismo palco y toda la infraestructura que había, habló Ítalo Luder. Claro. Ítalo argentino Luder. Sí, señor. Bien, pero el personaje que nos interesa hoy son 10 años luego, para las elecciones legislativas que se iban a celebrar en octubre de 1993, y es la presencia en San Francisco del coronel Aldo Rico. Coronel Aldo Rico, claro, que ya en el año
82, un año antes del retorno a la democracia, tuvo una actuación destacada en Malvinas. Se lo considera un héroe de Malvinas al tomar una de las primeras acciones militares, había sido la de y después vuelve a tener trascendencia ya en el país, donde se lo conoce, digamos, más públicamente por los acontecimientos de Semana Santa del año 87. Entonces Aldo Rico, luego desvinculado de alguna manera de su vida militar, incursiona en la política en una línea del nacionalismo. Sí, señor. Y así llega a San Francisco, donde tenía un buen número de seguidores. Claro que sí. Que incluso se lo ve cuando él llega acá, llega al Aeroclub, luego se lo ve desde la terminal de ómnibus, llegan a la terminal de ómnibus, desde el Aeroclub a la terminal de ómnibus, y de ahí lo acompañan hacia el local partidario que luego tenían en Iturraspe y San Luis. Claro, Aldo Rico, que tenía el Modín. Claro, pensemos en el año 90, el Modín, exactamente. Pensemos en el año 90, mucho peronista clásico, ortodoxo, desencantado de un Menem que aplicó políticas de carácter liberal. Absolutamente, y critica mucho, precisamente en la conferencia de prensa que vamos a ver, Aldo Rico a la política de Menem, claro. Ni hablemos de cómo lo menciona a Cavallo, y también critica a Alfonsín. Claro. Y él habla mucho, es muy interesante verlo, porque estamos hablando de una conferencia de casi 30 años atrás, donde hay una grandísima actualidad en los temas, una gran actualidad en los temas, y cómo lo plantea Aldo Rico, con el particular estilo que tiene él, que puede a unos gustarle, a otros no. Sabemos de la idea que él tiene sobre la autoridad, ¿no es cierto?, que él lo distingue de la cuestión del autoritarismo. Y es muy interesante también porque son muchos los periodistas de San Francisco participando de la conferencia, de diarios, de radio, de canales de televisión, gente de la zona, que lo bombardearon, podríamos decir, a preguntas, ¿no es cierto? Y sabiendo que Rico era una persona que no se iba a achicar ante ninguna pregunta y que podía tener una respuesta fuerte a lo que le preguntaba si a él no le gustaba. O sea, es una linda entrevista. En términos periodísticos, diríamos que Aldo Rico es una persona que te entrega títulos. Claro. Te entrega frases fuertes. Sí, pero además muy interesante porque también muestra el nivel de aquellos periodistas de San Francisco de hace casi 30 años atrás. Claro. ¿No? Estaban muy, informados sobre lo que podía hablar Rico, pero además se animaban a hacerle preguntas que eran fuertes y no esas, como decimos a veces, que los periodistas le tiran la pelota al pie al candidato para que diga lo que él quiere decir. No, ahí preguntaban lo que les interesaba verdaderamente conocer y así esta es la respuesta. A tal punto que en un momento dado, no se ve quién es, pero hay alguien de los presentes, del público, que también tira una pregunta y Aldo Rico lo para y le dice que no le iba a contestar la pregunta porque esa era una conferencia de prensa y le estaba hablando con los periodistas y no con la gente que estaba acompañando. Y en algunos momentos de medio de la conferencia le valen aplausos de sus seguidores, ¿no? Que ahí se puede identificar las personas que lo estaban acompañando. Pero él habla sobre, o lo que él definía, ¿qué rol le prevé Estados Unidos para la República Argentina? ¿Qué es lo que tenía que hacer la República Argentina? Y él dice, es lo que está haciendo Menem ahora, está respondiendo a órdenes de Estados Unidos. La Argentina, dice, queda como una reserva para algo que alguna vez pueda necesitar Estados Unidos. Recordemos, estamos en el año 93, un par de años antes, Menem le había dado el apoyo a Estados Unidos en sus ataques a Afganistán, primero, y después a Irak en el año 91. Exacto, y había enviado incluso naves de guerra que no habían cumplido un rol determinante, pero fue un aporte y hubo presencia militar argentina en esa coalición. Con un marino sanfrancisqueño que estaba en una de las naves que había enviado Menem al Golfo, que le llamaban. Exacto. Bien, habla sobre esto, habla sobre la necesidad de que hay que dejar de hacer esa transferencia de capitales, palabra que estamos escuchando mucho en estos tiempos también, donde la Argentina transfiere permanentemente capitales hacia el exterior por la importación, la necesidad de mejorar la producción en el país, de no tener miedo al costo laboral. Dice, los países que más desarrollaron tienen alto costo laboral. Dice, es al revés de como se dice que no tienen costo laboral.
habló sobre el tema de las jubilaciones, sobre la inflación, la deuda externa, los condicionamientos que le ponen los países del exterior a Argentina ya en aquel momento, y que son discursos que hoy estamos escuchándolos también de parte de la oposición al actual gobierno de la nación. Casi que le podríamos preguntar a nuestra gente si, considerando que estamos en épocas electorales, si no supiésemos que la conferencia fue dada en el año 1993, si votaría a un candidato que tenga este discurso. Casi que le podríamos decir. Va a ser un programa bastante especial, no vamos a intervenir más nosotros en esto, y simplemente vamos a ver de corrido los minutos que Aldo Rico estuvo hablando en San Francisco, dando sus definiciones. Que tengamos en cuenta que después Aldo Rico también fue en San Miguel, en la provincia de Buenos Aires, fue intendente y siguió incursionando en política hasta bastante tiempo luego, siempre con esa personalidad muy particular que tiene él, donde destaca, muy claramente, por lo menos, qué objetivos él obtenía en aquel momento. Y él ahí estaba hablando, en el año 93, que estaba haciendo la campaña para ser diputado nacional, sobre las expectativas que tenía para ser candidato a presidente en el año 95. Aldo Rico, entonces, en San Francisco, en una conferencia que vamos a escuchar completa, hablando los protagonistas como corresponde. ¿Cuál es la principal transformación que pretende lograr el Modin a nivel nacional? La principal transformación es en el contexto cultural y ético en que se desenvuelve la sociedad argentina. Terminar con la corrupción y terminar con la delincuencia. ¿De qué manera van a poder lograr esto? Y primero, si somos administradores, no rodeándonos de delincuentes, como se acostumbra, y con un poder judicial autárquico e independiente. ¿Qué ofrece el Modin para ser única solución, señor Aldo Rico? Ya no somos la solución. Seremos solución en el 95. Hoy no se presentan soluciones, hoy no se elige administración. El 3 de octubre se eligen representantes. Nadie puede pretender soluciones a partir del 4 porque no se elige administración. Pretendemos ser alternativa y la solución para el 95. ¿Qué decimos? Terminar con la corrupción y recuperar el dominio de nuestro patrimonio que hoy desaparece fronteras afuera. ¿Podemos hablar de Aldo Rico como futuro candidato a la presidencia para el 95 por el Modin? Pienso que sí. ¿Qué lo lleva a Aldo Rico a insertarse dentro del sistema democrático? Yo estoy insertado dentro del sistema republicano, es una discusión de nunca acabar, ¿no es cierto? El Modin sigue siendo lo que es y lo que será siempre. No negociamos ningún tipo de objetivo. ¿Qué opina sobre la reforma de la Constitución? Somos reformistas. Somos reformistas, nuestra Carta Orgánica, nuestra Declaración de Principios así lo marca. Además, recogemos la Declaración de Principios del Partido de la Independencia del año 82 y mantenemos nuestra posición de reformista. No empujamos la reforma, no nos vamos a poner la reforma, y desde el punto de vista político, algunos aspectos de la reforma nos interesan y nos convienen. Cuando usted dice que no se opone a la reforma, ¿tampoco se opone a la cláusula de la reelección? Tampoco, si a nosotros nos conviene que el presidente sea candidato en el 95. Lo mejor que nos puede ocurrir a nosotros, al Modin, es que Menem sea candidato en el 95. Lo mejor que nos puede ocurrir. ¿Usted cree que es fácil? Será la imagen del fracaso, de la mentira, de la traición, de la corrupción, del engaño. ¿Cuál es la postura y del pasado? ¿Qué opinión le merece el sistema económico actual implementado por el ministro de Economía? No es sistema. La Argentina ha dejado de ser un sistema económico, tampoco es un sistema educativo, no es un sistema de defensa, no es sistema. El gobierno ha rehusado cumplir su función de Estado, estamos en manos de los monopolios y de los intereses transnacionales, no es sistema. Aldo Rico, ¿cómo hace usted para elegir a su entorno y por el otro lado, no teme usted que la sociedad lo discrimine por ese entorno? ¿Discrimine mi entorno? Correcto. ¿Cuál entorno, por ejemplo? Me refiero a sus seguidores o sus allegados. Y mis seguidores no los elijo, se vienen. Mis allegados sí los elijo. ¿Cómo hace usted para elegirlos? La gente viene, se lo analiza, trabaja y asume responsabilidades. Sus palabras de autoridad y disciplina, ¿no le parece que puede infligir cierto miedo en la sociedad? No, al contrario. Hasta Sábato está hoy reclamando orden y autoridad, que es lo que se ha perdido. ¿Qué opinión le merece? Sobre todo orden intelectual y político, porque el desorden, el orden físico es consecuencia del orden intelectual y político, definiendo objetivos que hagan el interés nacional, y es lo que está ausente hoy. ¿Qué opinión le merece el plebiscito que está gestándose a nivel nacional? No. Tomaremos una posición equidistante de las fuerzas mayoritarias. Nosotros decimos que se haga con los mecanismos constitucionales. 2/3
del cuerpo legislativo. ¿Cuál es la diferencia del gobierno del doctor Alfonsín y la del presidente Menem actual? Ninguna. Ambos dos están atados a las comisiones de la regulación de la deuda externa. ¿Usted negoció con Alfonsín? ¿Usted negoció con Alfonsín? No negocié nada con Alfonsín. Usted recién dijo, mencionó la palabra... negociar tampoco. Usted recién mencionó la palabra autoridad. ¿Usted tener autoridad y ser autoritario para usted es lo mismo? No, absolutamente distinto, por eso digo, confunden autoritarismo con autoridad. Aldo Rico no es autoritario. No. Yo voy a hacer una cita, del libro Asalto a la ilusión de Joaquín Morales Solá. Él dice que en los 3 levantamientos quedó realmente o fehacientemente comprobado que el método del liderazgo da resultado cuando se levantan banderas comunes dentro del ejército. ¿Qué pasa con ese ejército que estaba dividido? ¿Qué pasa actualmente? ¿Está en una situación de pasividad? No sé, no pertenezco al ejército. Pero usted tiene contacto, por lo menos no. Ha llegado al sector del ejército, no tengo oficiales. No tengo contacto. No hay política de defensa, las Fuerzas Armadas están en estado de disfunción. No hay política militar. Señor Rico. En última casa puede hacer política de defensa. ¿Y los planes nucleares? Bueno, esto es consecuencia de la alineación automática que nuestro presidente, en cierto, tiene con los Estados Unidos. Alinearse automáticamente con los Estados Unidos significa aceptar sus objetivos. Los objetivos norteamericanos para la región. Los objetivos norteamericanos para la región son 2. No proliferación nuclear y no proliferación tecnológica. De ahí que la Argentina tenga detenido el plan nuclear, inactivada la Comisión Nacional de Energía Atómica, destrucción del INVAP, destrucción del misil Cóndor 2, o no hay inversión en investigación en ciencia y tecnología. Es un modelo dependiente. La pregunta es, sin tecnología, ¿cómo vamos a acceder al desarrollo en los hombres del siglo XXI? Sin tecnología y sin inversión. Porque el alineamiento automático con los Estados Unidos también nos quita la capacidad de inversión. Porque alinearse automático con los Estados Unidos e intentar inscribirse en el NAFTA significa transferir la renta para solucionar el principal problema norteamericano, que es su endeudamiento interno. Entonces les transferimos la renta, endeudamiento externo, estatización, Brady ahora, ¿no es cierto? La Argentina y algunos países latinoamericanos han hipotecado su ahorro interno durante muchos años. La Argentina tiene que pagar 53.100 millones de dólares de aquí al año en las mejores condiciones, 2022, por el 50% de la deuda, que ya está aumentando. Cuando se firmó el Brady, 66.000 millones de dólares, hoy 77.000 millones de dólares, y sigue aumentando la deuda. Y si uno quiere pagar la deuda, lo primero que tiene que hacer es no endeudarse. Y además, abrimos nuestra economía para solucionar el otro problema norteamericano, que es su falta de competitividad. No puede competir en Europa, no puede competir en el Extremo Oriente, necesita mercados cautivos. Aquí están los mercados cautivos en Latinoamérica, se abre la economía, se desprotege la industria, nuestro déficit comercial con los Estados Unidos aumenta, 1.800 millones de dólares el año pasado, y el presidente Clinton, cuando recibió a nuestro presidente, le dijo bien claro: agradezco a la política económica de este presidente que me ha permitido crear 40.000 nuevos puestos de trabajo. Pero siguen avanzando. Ahora quieren el monopolio de las patentes de los medicamentos. Y después van a querer el monopolio de nuestras mujeres, así que prepárense. ¿Se puede? Sobre el misil, ¿puede responder? ¿Me disculpa? Sí. ¿Usted es periodista? No, pero soy... Esta conferencia de prensa. Hace un rato estoy tratando de preguntar. ¿El Modín puede considerarse, como un movimiento nacionalista? Sí, por supuesto. Nosotros decimos que somos el primer movimiento histórico. Un partido nuevo, una fuerza política nueva, pero con los objetivos históricos de Argentina y de Latinoamérica. Estamos recuperando todos los objetivos de las viejas doctrinas nacionales, tratando de hacer una síntesis, y lo estamos logrando, sobre todo porque cómo confluyen a nuestro movimiento hombres y mujeres de todas las estaciones políticas que salen de las viejas contradicciones y entienden los tiempos de inflexión política que se viven en este momento. Para eso hay que salir de las viejas contradicciones. Somos el primer movimiento histórico. ¿Tienen una comunicación con el coronel Zaineldin? Ninguna. Más cerca de quién está el Modín, de qué movimiento, del socialismo como el que se practica, por ejemplo, en algunos países de Europa, ¿dentro de qué se lo pueden marcar? ¿De qué corriente económica está el Modín? Miren, la única corriente económica que tenemos es soluciones. Encuentre usted la solución y después ponga la etiqueta. ¿Todos quieren soluciones, Enrico? No todos tienen la solución. Esto no es solución. Esto no es solución. No somos socialistas, además. ¿Y concretamente qué se propone para el corto plazo? Recuperar el control de la renta e invertirlo y generar una economía de mercado interno y de inversión, que es lo que no ocurre en este momento. ¿Y usted cree que el gobierno no lo está haciendo ahora? No.
¿Esto supone estatización? Bajo ningún punto de vista, no supone estatización. Bajo ningún punto de vista. ¿Qué opina de las privatizaciones? Dice, el consumo es inflacionario. Aumenta las tasas de interés porque dice que la baja de la tasa de interés puede dar inflación. Transfiere al extranjero. No tiene política industrial. Dice que los trabajadores ganan mucho, por eso no se puede exportar, entonces busca la flexibilización laboral. Le dice a los jubilados que ahorren. ¿No cree que el costo laboral argentino es alto? No. Es el más bajo del mundo, excepto de Chile. Entonces se equivocan todos los economistas. Sí, señor. Estos se equivocan porque no buscan soluciones para la Argentina. El señor Cavallo está parado sobre el río Charles, en Harvard, no sobre el río de la Plata. Es un agente de intereses extranjeros. El costo laboral se hace indiferente, el costo de producción se hace indiferente a medida que el mercado interno cubre los costos fijos. Si no hay mercado interno que sea capaz de cubrir los costos fijos de las empresas, con la venta en el mercado interno no hay ningún tipo de exportación, ni acá, ni en Estados Unidos, ni en el Extremo Oriente. Únicamente cuando el mercado interno cubre los costos fijos de las empresas se pueden exportar, porque se exportan excedentes y a precios marginales. Nadie exporta al mismo precio que vende en el mercado interno. Pero no tenemos tecnología. Tenemos tecnología. O sea, tenemos tecnología vieja. No tenemos tecnología vieja, tenemos la tecnología necesaria. Y si no tenemos tecnología, porque el gobierno ha rehusado el acceso a la tecnología, porque se alinea automáticamente con los Estados Unidos, que significa no tener acceso a la tecnología. Se exportará cuando tengamos un mercado interno que sea lo suficientemente poderoso para cubrir los costos fijos de las empresas. Si no hay ese mercado interno, no se podrá exportar ni quesos ni computadoras, ni harina ni automóviles. Y esto es la norma en los países. Además, los países que realmente crecen son los que tienen el mayor costo laboral. En la Argentina el costo laboral no alcanza a ser Japón, Taiwán, Corea, Alemania son los que tienen el mayor costo laboral. Los países que no exportan son los que no tienen costo laboral. ¿Por qué? Porque no tienen mercado interno. En la Argentina el salario influye únicamente el 16% sobre el valor agregado de los productos. Es despreciable en la Argentina. Lo que pasa es que no quieren exportar. Este es un país, un modelo dependiente. Estamos atados a la política de otros. Quieren un país empobrecido, un agujero que más adelante ocuparán cuando les sea conveniente. Esta es la realidad del país. Están diseñando, pretenden el desarrollo sobre el crecimiento del sector primario de la economía. ¿Quién puede pensar hoy, en el umbral del siglo XXI, que el sector primario de la economía puede dar el desarrollo de un país? Exportando. ¿Qué país quiere, Rico? Un país industrializado. ¿Qué modelo? Industrializado. Dígame uno que... No tengo por qué dar un modelo. Quiero un país donde haya mercado interno, donde haya industria, donde haya crédito, donde haya condiciones de vida, donde haya un país... ¿Pero no le gusta ninguno de los que hay en el mundo? Pero sí, me gustan mucho. Me gusta Alemania, me gusta Japón, pero no tenemos por qué copiar. Las soluciones tienen que ser propias. ¿Cómo se puede? Y no me ponga etiqueta. ¿Por qué me voy a poner etiqueta? Terminemos con las etiquetas. Encontremos soluciones y después pongamos etiqueta. Si no nos ocurre... ocurre como le ocurrió a Alfonsín, que dijo que quería ser socialdemócrata, como si ser socialdemócrata en la Argentina significara algo. O nos ocurre como los norteamericanos, que mantienen a Cuba aislada para mantener a América Latina en la vieja confrontación capitalismo versus marxismo, que ya ha desaparecido en el mundo. Esta es la realidad. O nos mantienen acá con la confrontación UCR-PJ, que son los mismos partidos del régimen, exactamente los mismos. Hay que salir de las viejas confrontaciones. Rico, ¿cómo se...? Otras confrontaciones, las que están en vigencia hoy, que no son estas. Hoy confrontan, por ejemplo, desde el punto de vista económico, los modelos de acumulación interna frente a los modelos de transferencia al extranjero. Este es un modelo de transferencia. No hay ningún desarrollo que se haga sobre modelos de transferencia. Los modelos de desarrollo se hacen sobre proyectos de acumulación, donde el excedente económico y el mercado y el consumo del mercado interno quedan en el país. Ese es el objetivo de la política económica, no privatizar o estatizar. Privatizar o estatizar es accidente, es instrumento de política económica. Es como el valor de la moneda o como el valor del crédito. Los estados utilizan técnicas de política económica o definen políticas industriales o políticas internacionales para colocar sus productos, para transformar sus ventajas comparativas en competitivas. Y eso es independiente de si la empresa es privada o del Estado. Lo que no es independiente y lo que no es indiferente es qué hace el Estado con su renta.
cuáles son los mecanismos para que el excedente económico quede en el país y no se traslade afuera. Un ejemplo, este año se transfieren al extranjero por el presupuesto del 93 $7.900 millones en concepto de amortizaciones y servicios de deuda, 11 veces más de lo que se invierte en salud pública, $760 millones, o 3 veces más de lo que se invierte en educación, $2.000 millones. Este es el modelo de transferencia de la República. Por eso se ha perdido la renta agropecuaria, por eso desaparece el Producto Bruto Industrial, por eso aparece el desempleo. Le estamos pagando los salarios a los trabajadores de otros estados, mientras nosotros nos quedamos sin salario y sin empleo. En el día de ayer el ministro de Defensa, Oscar Camilión, en un programa por Canal 9, dijo que el tema del misil Cóndor 2 era un tema viejo. ¿Qué opina usted sobre la desmantelación del misil Cóndor 2? Él es el viejo. Él está parado con 40 años de atraso en el mundo. Él es el viejo. ¿Qué opina sobre el desmantelamiento del misil? Y bueno, es el rehusar el acceso a la tecnología, aceptar los objetivos norteamericanos. Usted citó recién el caso de Sábato, y Sábato dijo hace poco en un programa que hay dos tipos de dicotomía, digamos, en lo que al aspecto vida se refiere. Uno es vivir por vivir, como hacen los políticos, y otro honrar a la vida. ¿Cómo honraría usted a la vida? Como estoy haciendo, siempre he honrado a la vida, siempre he servido, y nunca he cobrado ninguna comisión. Siempre me he jugado por los demás, como lo estoy haciendo ahora. Frente a la ola de atentado que sufren los periodistas, ¿cuál es la postura de Aldo Rico? Hay que proteger a los periodistas. Lo que pasa es que es parte de la intemperencia de este gobierno, que es coherente con la conformación islámica de nuestro presidente. Él obra como profeta. Él cree que en Argentina el derecho positivo coincide con el derecho divino. Y cree que manda con el Corán. Eso ocurre en el Medio Oriente, no acá. Estos son ataques fundamentalistas. Así pasaba en este Huellas la presencia de Aldo Rico en la ciudad, una conferencia de prensa que ustedes, al igual que nosotros, seguramente les provocará mucho interés analizarla, y como señalaba Arturo en la presentación de esta conferencia de prensa, llama la atención la actualidad de los planteos que se realizaban. Así que esperamos que haya sido de su agrado. Nos reencontramos en la próxima emisión de Huellas. Macoser, para sus productos Singer y Florencia, presentó con exclusividad este programa de difusión educativa y cultural. Somos Akron. Estamos aquí, cosechando juntos los frutos de la siembra, enriqueciendo nuestro suelo, apoyando estratégicamente la producción de alimentos, tirando hacia adelante, empujando a plena potencia para dejar buenas huellas. Siempre junto al productor. Akron, siempre Akron. En Acción Elevadores e Hidrogrúas estamos orgullosos de ser sanfrancisqueños. Orgullosos por facilitar los trabajos en altura y el manejo de carga con eficiencia y seguridad. De generar trabajo de calidad con tecnología 4.0 y de exportar nuestro trabajo a más de 20 países. Orgullosos de trabajar con los emprendedores, las instituciones y los clubes locales. Estamos orgullosos de cumplir nuestra misión de crecer y hacer crecer, apuntando cada vez más alto desde nuestra ciudad. Acción, Elevadores e Hidrogrúas.